Bruno Montano, hoy un gran escritor. Grandísimo, genial, sí, sí. Henry James, el de Otra Vuelta de Tuerca. Exacto. Que de Somón, tú que eres muy fan de él, hay varias versiones en el cine, ¿no? Sí, hay varias versiones que no merecen demasiado la pena y hay una obra maestra que es la traslación exacta de la novela, por si alguien no es muy de leer, que se llama Suspense, de Jack Clayton, que en inglés es The Innocents, con Deborah Kerr, que es absolutamente apabullante. Jack Clayton es una película de vikingos con Richard Widmark que está la campana de oro. Ostras, eso no lo sé. La grande de los vikingos, la gran famosa de los vikingos, la de Richard Fleischer, la que la de Kiriki. Pues hay una que me gusta más, pero... que es Jack Clayton, que es la campana dorada de los vikingos y la campana dorada de Richard Widmark. Jack Clayton tiene también la primera adaptación del Gran Gatsby con Robert Redford y Mia Farrow, que el guión es de Francis Ford Coppola. Es un poco farragosa, lo que pasa es que Gatsby, claro, adaptar eso es complicado. Pero la novela, yo la que va a hablar Bruno, no sé, pero a mí me impactó muchísimo Otra Vuelta de Tuerca. Tírale, Bruno. Si lo llego a saber, hablamos de Otra Vuelta de Tuerca, pues, pero no. Hablaremos de Los papeles de Aspen, que comparte con Otra Vuelta de Tuerca dos cosas muy importantes. El vértigo de la trama y la ambigüedad, que yo creo que es característica de toda la obra de James. ¿Te gustaría también, Mon, esta? No, es gótica, no es de miedo, pero sí mantiene un vértigo constante y una ambigüedad permanente, sí. Es que hay una edición de Valdemar de todos los cuentos hacia aquí. De todos los cuentos de fantasmas. Gíratelo más, y así como nos miras, gíratelo más. Claro. Tú ponte el micro a tu gusto para que esté encuadrado tu boquita piñonera. Mi boquita piñonera. Pues Valdemar tiene una recopilación de los cuentos de fantasmas, incluida La Vuelta de Tuerca, o La Vuelta del Torno, o La Vuelta del Tornillo, que son fantásticos. A mí me maravillaron, ni se me ocurrió leer claro. Ya te digo, no es de fantasmas, pero sí que es vertiginosa, sí. Pues Henry James nació en 1843 en Nueva York y murió 72 años después, en 1916, en Londres, porque él pasó media vida en Londres. En 1876 se trasladó definitivamente a Londres y allí murió. Un año antes de morir pidió la nacionalidad inglesa, se la dieron y murió como inglés en Londres, ¿no? No volvió a Estados Unidos. Era de familia pudiente, de origen irlandés, su abuelo amasó una gran fortuna y su padre, teólogo, filósofo, pues pudo darle, gracias a la fortuna de abuelo, una gran educación a sus hijos. Qué bonito es eso, que tu abuelo amasó una gran fortuna y tú vivir de lo que amasó tu abuelo. Henry James vivió de renta, que claro, es nuestra ilusión, Ramón. Es nuestra ilusión, maldita sea. Sí, por eso mismo pudo darles una educación extraordinaria a sus hijos, educación internacional, estudiaron en París, en Londres, en Ginebra, en Nueva York. Es hermano de William James, su hermano mayor era William James, el filósofo, uno de los padres del funcionalismo americano y el creador del primer laboratorio experimental en Estados Unidos. Es también uno de los padres de la psicología experimental en Estados Unidos, el hermano mayor de Henry James. A Henry no le dio por la filosofía, le dio por la literatura y pronto, a pesar de estar estudiando Derecho, empezó a escribir en revistas y en periódicos, relatos, artículos y tal. Y ya a los 25 años se le consideraba ya el mejor escritor de cuentos de Estados Unidos, siendo él muy joven, muy joven. Vivió de rentas, como hemos dicho, por lo tanto fue muy prolífico, le dio tiempo para escribir muchos libros. Y con tranquilidad. Alrededor de un centenar de libros, novelas, relatos, ensayos, teatro, escribió de todo. No se casó, eso también le permitió escribir más tiempo. No se casó, no tuvo hijos, no se le conocen relaciones ni masculinas ni femeninas. Algunos biógrafos suyos dicen que era homosexual, otros dicen que no. En todo caso, tenía una sexualidad indefinida. Si lo era, no salió del armario. Recordemos que vivió toda la época victoriana, Madre mía, que una época marcada por el puritanismo, la represión sexual y tal. Como Qatar. Si el hombre lo fue, no salió del armario, entonces no se le conocen relaciones de ningún tipo, aunque parece ser, si leen sus cartas... La Vuelta de Tuerca deja muchas pistas. Sí, es que es muy freudiana, la Vuelta de Tuerca tiene interpretaciones freudianas interesantísimas, sí. Era ligeramente tartamudo y eso le impedía hablar rápido, hablaba muy lento y los críticos piensan que a partir de esa forma de hablar lenta se deriva su forma de escribir también lenta, amorosa, pausada, ¿no? Fue amigo de todos los grandes de la época, de Zola, de Maupassant, de Turgenev, se carteó con Stevenson, con Conrad. Hay que decir que eso tiene mérito porque en aquella época los escritores, digamos, de la vieja Europa despreciaban a los escritores americanos. Claro. Les consideraban un poco como unos salvajitos, o sea que tiene mérito. De hecho, el tema fundamental en la obra de Henry James es
la relación y el contraste entre el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? Entre el viejo mundo culto, sofisticado, seductor, corruptor, y el nuevo mundo, Estados Unidos, inocente, ignorante, fresco, ingenuo. Entonces, este tema recorre toda su obra, especialmente en algunas de sus novelas como Retrato de una dama o Las bostonianas, ¿no? En la que vemos claramente este contraste que a él le preocupó siempre. De hecho, él es un americano que al final acabó viviendo en Londres y que ya no volvió a Estados Unidos. Gran parte de sus novelas han sido llevadas al cine, como ha dicho Mon, pues hay varias versiones de Otra vuelta de tuerca, La copa dorada también, Las bostonianas, Retrato de una dama, creo que también. Los papeles de Aspern, que es el libro del que vamos a hablar hoy, también ha sido llevado al cine, por lo menos en un par de ocasiones, ¿no? Y es un autor fundamental porque es un autor, como comentaba antes con Ramón, un autor bisagra. Un autor bisagra entre el siglo XIX y el XX, un autor bisagra entre Estados Unidos y Europa, y un autor bisagra entre la novela realista clásica y la novela moderna, ¿no? Con él acaba la realista clásica y empieza él ya a experimentar con técnicas de novela moderna. No se le considera como que forme parte del denominado modernismo anglosajón, que es un poco más tardío, pero sí que propició con su revolución en las técnicas de narrar la aparición de este modernismo anglosajón, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, ¿no? Por tanto, es un autor muy importante. Tiene ensayos fantásticos, El arte de la novela, por ejemplo, es un ensayo de mucha influencia en la crítica literaria, se le daba bien la crítica también, tenía buena cabeza para el pensamiento. Y esta novela es una novela cortita, Ramón, 170 páginas si quieres tantearla, sé que no te interesa mucho. Y esa es que no es mi rollo, pero Henry James. Esta o Otra pero vuelta de tuerca así, son cortitas. Tengo un gran respeto, le admiro mucho, pero es esta sensibilidad extraña que tengo. Sí, sí. Pues te sorprendería. Por lo menos estas dos, que son cortitas, ya te digo, 160, 170 páginas en función de la edición que tengas. Yo tengo la edición de Navona. La tienes muy bonita, tu edición es muy bonita, Preciosa, preciosa. Con una traducción de Valverde, también muy, muy buena traducción. María Valverde. Sí. Claro. El que tradujo el Ulises. También, sí, es un experto en modernismo anglosajón. Sí. Pues fue publicada en 1888, Los papeles de Aspern, y fue publicada al principio por entregas, como era habitual en aquella época, y luego fue publicada por completo en 1889, ¿no? El argumento, paso a comentarlo, trata de un joven crítico y editor americano que está obsesionado por Jeffrey Aspern, que es un poeta romántico que él inventa. Nunca sabemos el nombre del protagonista. Está obsesionado por este poeta y se entera de que una de sus musas, de sus amantes, sigue viva y vive en Venecia. Y él piensa que esta mujer, que ha sido amante, que ha sido musa, y que es la última persona viva que queda en el mundo que lo conoció, puede tener en su posesión documentos, cartas, fotos que a él le interesan mucho porque está intentando hacer una biografía de Aspern. Viaja a Venecia, entra en contacto con la señora, la engaña para hospedarse en su casa e intenta apoderarse de los papeles de Aspern que él supone que esta señora atesora en su palazzo, ¿no? Como hemos dicho, es vertiginosa la trama, es una especie de búsqueda del tesoro. Él llega allí y busca el tesoro, que son los papeles de Aspern, es vertiginosa y está presidida por una gran ambigüedad. Nunca sabemos si esos papeles existen o no, nunca sabemos el contenido de esos papeles cuál será, nunca conoceremos el pasado de la señora o de la sobrina de la señora que vive con ella. Entonces está rodeada de mucha ambigüedad, ¿no? Y la trama es, como en La vuelta de tuerca, vertiginosa, ¿no? El narrador es un narrador en primera persona, es el propio protagonista la que la narra, por lo tanto él experimenta aquí con el famoso punto de vista. Él narra desde el punto de vista interior del narrador y del protagonista, y por lo tanto esta técnica de narrar digamos que propicia los análisis psicológicos profundos, que es su punto fuerte. Los análisis psicológicos de los personajes que hace James son fantásticos. Yo creo que es producto precisamente de esta técnica de narrar, ¿no? del punto de vista, ¿no? Por tanto, la profundidad psicológica sería uno de sus rasgos principales, la elegancia del estilo, el dominio del lenguaje, era un tipo cultísimo. Su prosa se caracteriza por una lentitud y una morosidad, frases largas,
largas, muy descriptivas, muy digresivas. Es un gran creador de situaciones y de diálogos también. Probó el teatro, en el que es fundamental los diálogos, pero no triunfó. Sin embargo, sus diálogos en las novelas son fantásticos. Y lo que a mí más me sorprende de este libro y de algunos suyos es cómo va posponiendo la verdad, cómo va ocultando la verdad en los repliegues de la estructura, de las conversaciones, de las descripciones. Tienes que ir recogiendo pedacitos de verdad y la va posponiendo hasta el final. Y al final, el final no es climático nunca, te quedas con las ganas de saber si esos papeles existían, si no existían, qué pasó realmente con esa persona, qué no pasó. Vamos, que te deja jodido. Sí, y es muy interesante la anécdota en la que está basado este libro. Es una anécdota rosa, muy Hay algo muy de curiosa. Joel Dicker en lo de Harry Quebert, ¿eh? Hay algo de lo esto. de ir buscando y tal y cual. Bueno, en esto hay mucha, pero esto influye una barbaridad en muchas cosas, ¿eh? Pues, sí, lo de no. ir buscando los papeles Sí. y conocer a alguien y que Claro. de conseguir que te dé algo y tal, ¿eh? Es que este hombre marcó tendencia sí. en cuanto a la narrativa moderna. Sí. Dickens tiene algo así parecido incluso también. el desarrollo posterior de los monólogos de conciencia y tal está inspirado en algunos textos suyos, ¿no? Voy a contar la anécdota en la que se basó James para escribir esta novela porque es muy jugosita. Todos conoceréis a Mary Shelley, ¿no? La Sí, autora la de de Frankenstein. Frankenstein. Sabéis que estaba emparejado con Percy Shelley, Sí, el que era poeta. un poeta importantísimo de la época, que abandonó. Era poliamoroso y era, digamos, partidario del amor libre. Un picaflor, que se Entonces, dice. dejó a su mujer y se juntó con Mary Shelley. Pero no solo con Mary Shelley, se juntó con su hermanastra Claire Clairmont, con la que también compartía lecho, ¿no? Y esta Claire Clairmont es una mujer interesante porque no solo compartió lecho con su cuñado, sino que compartió lecho y tuvo una hija con Lord Byron. Eran todos una comuna, ¿eh? Sí, era una especie de comuna, sí, se intercambiaban. Entonces, esta mujer, Claire Clairmont, murió bastante anciana, pero antes de morir vivía en Florencia y un crítico literario de Boston, Silsby, un tal Silsby, capitán Silsby, se enteró de que esta mujer aún estaba viva en Florencia y pensó que si había sido amante de Shelley y había sido amante de Byron, conservaría cartas Tendría de los cosas. dos de amor. Entonces le interesaba porque él estaba fascinado por Percy Shelley y por Byron. Entonces acudió a Florencia, entró en contacto con esta mujer, consiguió colarse en su casa, entabló negociaciones con ella para conseguir estas cartas y esta mujer, Claire Clairmont, le dijo que si quería las cartas se tenía que casar con su sobrina nieta, que al parecer ser era bastante fea la pobre, y Silsby huyó despavorido. Entonces, esta es una anécdota real en la que se basó James para escribir este fantástico relato, novela corta, ¿no? Los papeles de Asper. Y hay dos ideas fundamentales para acabar, recogería yo. A James le preocupaba mucho que se conociera su intimidad. De hecho, a raíz de escribir esta novela y de conocer esta historia, quemó algunas cartas íntimas suyas para que no los descubrieran los críticos y lo hicieran Fíjate. público. Publicó muchísimas cartas, más de 3.000, entre ellas... pues, Sí, pero en las que quemó, imagínate lo que Eh, contaba, claro. ¿eh? Ahí estaba su verdadero yo. Las cartas rosa, digamos, las quemó. Sí. Y entonces, claro, una de las cuestiones que se plantea en este libro es, digamos, la legitimidad de acaparar información sensible sobre alguna persona simplemente para completar una biografía o para escribir algo sobre ella. ¿Es legítimo bucear en su vida íntima y privada? Esta es una cuestión que se plantearía, ¿no?, en este libro. Y otra, y yo creo que la más importante, es un poco la búsqueda de lo imposible, la búsqueda de lo secreto, ¿no? El protagonista muchas veces se halla preso de una... Él lo llama concupiscencia literaria, ¿no? Desea esos textos, es un fanático lector de Asper, entonces tiene concupiscencia por este texto, ¿no? Entonces un poco el tema sería al dictado de la pasión, esa lucha que todos entablamos para conseguir lo secreto, lo imposible, ¿no? Al hilo de lo que preguntabas y lo que decía Bruno, que no se conocía amante, el personaje de la protagonista de Una vuelta de tuerca, de lo que se traduce es que tiene una represión sexual bestial por su educación, que yo creo que es lo que le pasaba a James. Y James entiendo que tendría muchísimas dudas. Y eso hay una, para el que se quiera acercar, si no se ha ido el libro, la película que decía, hay una adaptación maravillosa. Porque en Otra vuelta de tuerca es una institutriz que, diríamos, se enamora de uno de los niños. Son dos hermanos, se enamora de Miles, que creo que es Miles, de uno de los dos niños, Miles y Flora.
Y entonces Eloy de la Iglesia hizo una película, la única de época que hizo, que no tenía que ver con el mundo yonki, y sustituye el personaje de la institutriz por un hombre, no sé cómo se dice, cómo se dice en masculino institutriz, instructor, no lo sé, un profe, por un profesor. Preceptor, pues puede ser. Y entonces lo cambia y la película es exactamente igual, pero le da ese matiz que es lo que dice Bruno. Probablemente si él a lo mejor no sucumbió, esas dudas yo estoy seguro que las tenía, y lo que sería un hombre torturado a nivel de represión sexual, seguro. Sí. Y recomiendo ver Suspense, tanto Suspense como otra vuelta de tuerca de Eloy de la Iglesia. Sí. Ya te digo yo que su abuelo, que amasó fortuna irlandés, no tenía tanta tecla. No, Este debió disfrutar de la vida, el abuelo. Pues nada, para terminar, Silvia nos leerá un texto que no es exactamente de esta novela, pero sí que es una reflexión al respecto de la literatura y del trabajo de escritor que siempre me ha gustado. Trabajamos en la oscuridad, hacemos lo que podemos, entregamos lo que tenemos. La duda es nuestra pasión y nuestra pasión es nuestra tarea. El resto es la locura del arte. Ahí está todo dicho, Bruno. Ahí está todo dicho, sí. Bruno, espero que tengáis ejemplares de la gallera en la FNAC. Pues creo que no. Porque estoy firmando ejemplares últimamente porque no ha llegado de la Navidad y tal igual. Imagino que me llegará porque me está llegando ahora muchísimo de cara a Navidad. Esperemos. Además, no, hay una historia también oculta en torno al autor, que está como una regadera, dicen. Que en pleno invierno va con pantalón corto por ahí paseándose, diciendo cosas sobre libertad. ¿Sabes que hemos renunciado al pantalón corto, Bruno? Y sobre Hernando de Soto. Has aguantado mucho, hasta los primeros hasta fríos. el 10 de noviembre. Sí, está muy bien. Sí, y el 11 llegué yo con pantalón corto, no digo más. Sí, pero porque luego iba al gimnasio, Bruno. No era por... Es que luego se iba al gimnasio. Está fuerte. Yo le veo el bíceps y... Está feto un bou. Ya lo tiene casi como David. Está feto un bou. Bien, es mi maestro. Muchísimas gracias, Bruno Montano. Siempre es un placer escucharte.